Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que les pille este vídeo. Soy Alejandra Soca Suárez, vengo a la Universidad de La Esprimatena en Canarias y en primer lugar quería dar las gracias al comité organizador de este sexto Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades por permitirme presentar esta ponencia que lleva por título Una aproximación a la enseñanza de los morfomas en el aula de las universidades españolas en lenguas como el español y el italiano. Aquí tenemos una tabla de contenidos, no voy a tenerme mucho tiempo en esto por cuestiones temporales, pero sí voy a comentar que en el punto número 5 vamos a hablar de una propuesta didáctica de esta aplicación de los morfomas a las lenguas que hemos comentado en el título. Comenzaremos con una introducción y para comprender el origen de los morfomas en la península ibérica y la itálica, evidentemente, debemos viajar al momento en el que el latín vulgar comenzó a fragmentarse. El nacimiento de los morfomas románicos es el relato de cómo el cerebro de los hablantes rescató los escombros de una evolución fonética caótica para construir planteas de organización puramente morfológica. Y este proceso se resume en tres grandes fases históricas y cognitivas. La primera de ellas la llamaremos el detonante. Es el caso más paradigmático es la velarización provocada por la yod. Cuando los hablantes articulaban formas latinas con yod, como teneo, venio, que daban como resultado teño o veño, pero por analogía se creó tengo y vengo. La presencia de esta yod provocó, por lo que acabo de comentar, la aparición de la consonante oclusiva velar sonora, que era la G. Sin embargo, este cambio fonético solo afectaba a las celdas donde la terminación empezaba por A, O U, dejando intacta la forma donde se seguía una vocal palatal, como en el caso de tenes, que daba como resultado tienes. La fonética, por lo tanto, rompió la uniformidad de la raíz del verbo. Y siempre se ha dicho que, según la paradoja de Sturtevant, la analogía fue la que resolvió estas irregularidades creadas por la evolución fonética. El segundo punto es de la fonética a la morfología. Con el paso de los siglos, los procesos fonéticos que habían causado la irregularidad dejaron de estar activos. Sincrónicamente ya no había ninguna yod que justificara la que. En una evolución lingüística tradicional se esperaría que la analogía eliminara esa irregularidad para volver al paradigma simétrico. Por ejemplo, que el español hubiera fijado teno por imitación de tiene. Habría sido plausible también, pero no fue el caso porque todo esto fue por analogía. Sin embargo, aquí es donde interviene la teoría de Martin Maven, lingüista de la Universidad de Oxford y, uno de los mayores estudiosos en morfología diacrónica y los morfomas en la actualidad, que dice que los hablantes independizaron el accidente fonético y lo convirtieron en una regla morfológica autónoma. Y el cerebro no vio caos, vio una oportunidad geométrica. Vamos a hablar constantemente de geometría. Clasificó la raíz alterada como una marca espacial y la blindó dentro del paradigma. El accidente fonético se convirtió en un morfoma. Finalmente, aunque el punto de partida fue el mismo, que era el latín, el español y el italiano tomaron decisiones geométricas distintas sobre cómo delimitar sus morfomas a partir del presente indicativo y subjuntivo. El del camino del español fue el patrón en L o el pattern en la traducción literaria inglesa. El castellano medieval decidió alinear la irregularidad de la primera persona del singular de indicativo tengo con todo el presente subjuntivo tenga, tengas, tenga, impulsado en parte por la pérdida de la velar en la tercera persona del singular de indicativo tenet, tiene, que debería haber sido teneunt y nos debería haber dado una velar, pero se modificaron en todas las lenguas romances a la terminación en ent en lugar de eunt. El resultado visual en la materia de la conjugación fue una L invertida, así la veremos posteriormente. El camino del italiano, que es el U-pattern o patrón en U, el espacio ítalo-romance tomó un rumbo diferente. El italiano retuvo la verbalización tanto en la primera persona del singular como en la tercera del plural de paradigma indicativo. Venio, vengo, veniunt, vengono, aquí sí se ha mantenido ese veniunt, ese iunt. Además de en todo el subjuntivo, venga, vengano. Al mapear esta distribución en la cuadrícula del paradigma, las formas irregulares envolvieron por fuera a las formas regulares. Viene, veniamo, venite, dibujando una perfecta letra U, pero esto también lo comentaremos posteriormente. La hipótesis sobre la que se sustenta esta investigación es la posibilidad de que los alumnos de universidades españolas que nunca han tratado los morfomas pueden detectar la geometría que hay en el sistema verbal español e italiano.
Y el objetivo principal de este estudio es ver cómo el cerebro del alumnado de las universidades españolas respondería a las relaciones internas y externas de los diferentes paradigmas verbales que conforman lenguas como el español o el italiano, aplicando los patrones morfómicos de Mayden. Y todo esto se verá en la propuesta didáctica. Nos adentramos en el marco teórico. ¿Qué es un morfema? Pues no es un morfema, que es una unidad lingüística mínima dotada de significado, sino que un morfema fue un término acuñado por Mark Aronoff en 1994 en su obra Morphology by Itself, y ya fue expandido a todas las lenguas romances en su diacronía y en su sincronía por Martin Mayden ya bien entrado al siglo XXI, y concretamente en su obra magna de 2018 titulada The Romance Verb. Un morfema es una unidad de organización puramente formal de la flexión lingüística y opera de manera autónoma, es decir, unificando celdas de un paradigma con una raíz irregular común. El morfema desafía el signo sociriano. No tiene un significado propio como el morfema y no está motivado por causas fonológicas como sería la morfía pura. Su distribución obedece únicamente a una plantilla geométrica abstracta grabada en la cognición del hablante, según Mayden en el año 2018. Matthews, en el 72, es el precursor directo del enfoque de Mayden, y Matthews demuestra a través del latín que el sistema de la flexión verbal requiere de temas o raíces abstractas que predicen de manera redundante otras formas de paradigmas sin necesidad de mediación semántica. En este caso tenemos uno de los ejemplos de un morfema en L o el pattern. En español, como hemos señalado en negrita el patrón en L invertida, tenemos tengo subrayado y todo paradigma subjuntivo subrayado, y afecta evidentemente a la primera persona singular del paradigma indicativo y a todo paradigma subjuntivo con esta velarización. Y el segundo caso que nos encontramos es el morfema nu o U pattern en la tradición literaria inglesa, que afecta a la primera del singular y a la tercera del plural del paradigma indicativo, y a las tres del singular del subjuntivo y a la tercera del plural. Esto es lo que me llama patrón en forma de U, pero yo en una monografía que estoy escribiendo, por eso he puesto casuales en prensa, lo he llamado morfema en U parcial. ¿Por qué? Pues porque las cuarta y quinta personas, o primera y segunda del plural, veníamos, veniate, son analógicas entre ellas y no se ven afectadas por la velarización. Entonces no podemos hablar de que patrón en forma de U porque no afecta a todas las celdas. Para concluir con los morfomas, como demuestra Mayden en su monografía de 2018 para el Oxford University Press, la diferencia entre la L española y la U italiana no es un capricho estético, sino el resultado de cómo el cerebro de cada comunidad de hablantes organizó de forma autónoma los restos de la fonética del latín vulgar. En cuanto a la propuesta didáctica, pues en primer lugar hablaremos del desafío, es decir, pediremos a los alumnos del aula de las universidades españolas que unan sintácticamente la primera persona del singular indicativo con todo el subjuntivo y a fallar van a descubrir que las categorías gramaticales tradicionales se quedan cortas. En segundo lugar, haremos un mapeo geométrico, es decir, haremos que los estudiantes dibujen en un papel cuadriculado las matrices y coloreen las irregularidades para percibir las formas abstractas en L y en U. Y por último, haremos una comparación románica, es decir, expondremos cómo el mismo verbo original latino, como venire, genera patrón en L en español y el patrón en U en italiano. Nos adentramos a continuación en las conclusiones. Y cabe comentar que el estudio y la transposición didáctica de los morfomas en L y en U en el ámbito universitario hispánico nos permiten extraer tres tesis fundamentales. La primera de ellas es la evidencia de la autonomía morfológica. Disculpen. Bien, el tránsito del latín al español y al italiano demuestra que la morfología no es un mero apéndice de la sintaxis o de la fonología, como argumentan Aronoff en el 94 y Mayden en el 2018. El sistema verbal románico es capaz de crear, codificar y blindar estructuras puramente abstractas y geométricas, como el patrón en L o el patrón en U, que carecen de un significado gramatical propio, pero que poseen una indiscutible realidad psicológica en la mente del hablante. La segunda tesis es la rentabilidad pedagógica del conflicto cognitivo, es decir, enfocar la enseñanza de regularidad verbal a través de la geometría del paradigma transforma una memorización tradicionalmente tediosa en un proceso de descubrimiento analítico. Al confrontar al estudiante con la irracionalidad semántica de formas como tengo, tenga o vengo, vengono, se estimula el pensamiento crítico y la comprensión profunda de cómo se organizan los sistemas lingüísticos.
Y por último, el modelo metodológico exportable. La visualización cromática de los morfomas y el análisis de su productividad diacrónica ante neologismos ofrecen un marco metodológico idóneo para las asignaturas de gramática histórica, lingüística románica, morfología sincrónica e incluso morfología diacrónica. Este enfoque no solo explica el funcionamiento interno del español y el italiano, sino que dota al alumnado de las herramientas científicas necesarias para abordar la variación y el cambio lingüístico en cualquier lengua del mundo. Aquí les dejo referencias bibliográficas que he empleado para esta investigación. Muchas gracias por su atención, estaré encantada de responder a cualquier pregunta que me quieran hacer.